Bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias por asistir a este webinar que vamos a realizar sobre soluciones y plataformas sobre microcontroladores ARM. Este webinar, como anteriores, lo va a presentar nuestro ingeniero de aplicaciones, Carlos González. En la agenda del webinar, pues tenemos una agenda bastante interesante hoy. Vamos a empezar con una pequeña introducción, con una comparativa de plataformas basadas en cores ARM versus las plataformas que estarían basadas en procesadores x86. ¿Para qué aplicaciones es mejor usar una plataforma u otra? Y las ventajas y desventajas de las plataformas ARM versus las plataformas sobre microprocesadores x86. Después de la introducción pasaremos a ver algunas soluciones y algunas propuestas. Veremos soluciones del fabricante vía Embedded, vamos a ver System on Module, vamos a ver plataformas basadas en el estándar Q7, vamos a ver Single Board Computers también. Y por la parte de Axiom Tech, que es otro de los fabricantes que además de representarlo sobre lo que hemos basado este webinar, veremos también plataformas Q7 basadas en microcontroladores de NXP y plataformas también basadas en el estándar SMARC. Al final del webinar vamos a dejar un ratito para preguntas y resolver posibles dudas que hayan quedado del webinar. A todos los asistentes, abajo en la parte de la derecha podéis ver que tenéis una pestañita denominada chat, ¿vale? Donde nos podéis ir dejando todas esas preguntas y bueno, las contestaremos ahora al final del webinar. Así que sin más demora, Carlos, te paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos González y está de Anatronic. Y vamos a ir pasando por este webinar, pues eso, como acaba de comentar, distintas soluciones de procesadores con procesadores ARM para todo tipo de soluciones para la industria, aplicaciones de cualquier tipo en el que podamos necesitar pues, una placa con nuestro procesador para gestionar distintos tipos de tareas, de interfaz hombre-máquina, máquina-máquina, todo ese tipo de equipos que nos harían falta, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar, aquí tendríamos la introducción, ¿vale? Ya la ha comentado mi compañero Brian, pero vamos a pasar primero por una pequeña introducción, un poco comparativa y las ventajas y desventajas que tendrían lo que son las plataformas ARM frente a las plataformas basadas en x86, y después iremos viendo algunos módulos, tanto de fabricante vía como de Axiom Tech, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar por la parte, digamos, de la introducción, la comparativa general, digamos. Entonces, principal diferencia entre los procesadores ARM, entre digamos, las plataformas ARM y x86, ¿vale? ARM es un formato, digamos, un tipo de una arquitectura de procesador que se basa en la arquitectura RISC, ¿vale? Un conjunto que se basa en set de instrucciones de datos simples, en comparación con el del x86, que es formato CISC, que sería complejo, digamos, un conjunto complejo de instrucciones. ¿Cuál es la principal diferencia entre estos? El CISC, lo que va a intentar es en un determinado número de ciclos, va a ir ejecutando un numeroso número digamos, de instrucciones en el procesador, ¿vale? De forma que podamos tener y ejecutando, por ejemplo, distintas tareas en paralelo, etcétera, pero que, por ejemplo, para ejecutar una única instrucción puede tardar, por ejemplo, varios ciclos de reloj. A diferencia de, por ejemplo, un procesador basado en arquitectura RISC, en lo que se va a intentar es reducir todas estas instrucciones para poder resolverlas en un único ciclo de reloj, intentando aumentar la eficiencia a un coste digamos, de potencia, pero intentamos aumentar la eficiencia de forma que podamos tener las instrucciones más sencillas en un único ciclo de reloj, ¿vale? Esto que es lo que nos va a permitir, la principal ventaja que nos va a aportar este tipo de procesadores, es el muchísimo menor consumo frente a los procesadores CISC o x86 en el caso de comparar a ARM frente a x86. Entonces, ¿dónde vamos a poder sacarle partido a este tipo de procesadores que cada vez están más en auge y sobre todo ya empresas bastante importantes a nivel
de ordenadores y demás, como ya todos podemos conocer, que ya han dado el salto incluso a hacer sus propios procesadores ARM y con unos rendimientos, la verdad, que bastante interesantes. Entonces, ¿cuándo vamos a usar uno u otro? Dependerá de nuestra aplicación, en la que, por ejemplo, tendremos que tener en cuenta la complejidad que necesitemos y sobre todo el factor que también va a ser muy importante es el consumo que nos podamos permitir. Si vamos a tener una plataforma que va a poder estar conectada a una fuente de alimentación sin tener problemas de energía, en el que no vamos a tener que tener en cuenta ese tipo, el consumo ni ese tipo de factor, pues hombre, podemos utilizar una plataforma x86 en el que vamos a poder tener pues potencia y podemos tener eso, más potencia bruta, digamos. Pero en cambio, si vamos a tener que utilizar una plataforma en un entorno en el que no podamos tener todo el consumo, no podamos requerir todo el consumo que nosotros deseamos, sino que tenemos que maximizar la eficiencia, reducir el consumo al mínimo porque tenemos baterías, etcétera, pues aquí es donde las plataformas ARM van a ser una solución bastante interesante para nuestras aplicaciones, ¿vale? Entonces, como digo, dependerá un poco del tipo de aplicación que queramos utilizar, pero si básicamente uno de los factores más limitantes va a ser el consumo, más que la potencia, tendremos que irnos a plataformas ARM, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora una serie de ventajas y una serie de desventajas que nos va a aportar, que tendremos con ARM frente a x86, ¿vale? La principal ventaja de ARM es el menor consumo. Ya como hemos comentado, al tener una arquitectura donde el set de instrucciones es más reducido, son más simples y las instrucciones se realizan en un único ciclo de reloj, vamos a consumir menos energía que tener que, por ejemplo, un coprocesador de tipo CISC en el que vamos a necesitar varios ciclos de reloj para ejecutar una única instrucción, ¿vale? Entonces, en plataformas ARM vamos a tener ya también, por ejemplo, todo integrado. Vamos a tener todo integrado, la flash, la RAM, memoria, todo tipo de componentes en la misma plataforma, porque como queremos aumentar la eficiencia de nuestro dispositivo, de nuestra plataforma, todo el hardware, digamos, se va a digamos, a juntar de forma que podamos maximizar el uso de todo el hardware disponible, ¿vale? No queremos, digamos, tener componentes que nos sobren por todos lados, sino que queremos exprimir al máximo todo lo que tenemos en nuestra placa, ¿vale? Vamos a tener plataformas más económicas en cuanto a customización, porque como digo, vamos a tener componentes que ya van a estar incorporados en la propia plataforma, van a ser más baratos, porque ya vamos a intentar sacarle el máximo partido a todos estos componentes hardware. Sistemas, podemos considerar que sean sistemas más seguros frente a ciberataques. ARM, al final, digamos, vamos a estar basados en sistemas operativos basados, por ejemplo, en Linux o Android, frente a Windows, que estaría en el x86. Por todos he sabido que el tema de la seguridad en Windows es un tema bastante peliagudo, digamos, en el que los ciberataques, hackeos y todo tipo de problemas se dan más en este tipo de sistemas operativos. Entonces, podríamos decir que tendríamos nuestras plataformas un poco más seguras en comparación con el x86. Como comentaba también, al intentar maximizar la eficiencia de todo lo que es en la plataforma, ya vamos a tener los componentes preparados y elegidos para ese procesador y va a venir todo ya integrado en una única placa en la que ya va, al estar todo soldado, ya vamos a tener una mejor prestación frente a movimientos, vibraciones, golpes, lo que le da una mayor resistencia, digamos, estructural a nuestro diseño. Por ejemplo, si queremos poner una placa basada en ARM en un autobús, por ejemplo, ese poder, digamos, resistir todas esas vibraciones del movimiento del vehículo, baches en la carretera, cualquier tipo de problema, pues entonces ya tenemos unos componentes que ya están soldados en la placa y que no vamos a tener ese problema de vibraciones, de que se suelte el pad o lo que sea. Y además también, como hemos hablado, de que aporte de que estas plataformas basadas en ARM tienen un menor consumo, la temperatura va a ser bastante inferior en comparación con uno en x86, lo que nos va a permitir un mayor rango de temperatura en el que poder funcionar, ¿vale? Porque vamos a trabajar a menores temperaturas. Pero no todos son ventajas de la ARM frente al x86. Y en este caso vamos a tener algunas pequeñas desventajas o grandes desventajas según la aplicación que queramos desarrollar, ¿vale? Vamos a tener, como ya hemos comentado, un límite de potencia de procesamiento. Al ir reduciendo las instrucciones de forma que lo podamos hacer lo más rápido posible y de forma más simple, esto nos va a limitar, digamos, la potencia de procesamiento. Entonces, en procesadores x86
de media, digamos, van a ser bastante más potentes, digamos, comparativamente uno a uno con los ARM, ¿vale? Entonces, si necesitamos una aplicación en la que necesitamos demasiada potencia, pues habría que valorar qué solución nos puede resultar interesante. Vamos a tener digamos, un límite de dispositivos ya, porque la plataforma ya lo vamos a tener de forma normal, todo incorporado en la plataforma, no vamos a poder cambiarlo de forma sencilla, entonces ya tendremos que elegir y diseñar una plataforma, una placa o lo que fuese, ya con la memoria RAM, toda la flash, el disco duro, etcétera, pues ya todo integrado, entonces no vamos a tener esa facilidad a la hora de poder ir añadiendo nuevas o ir cambiando nuevas memorias, por ejemplo. Límite de sistema operativo, no vamos a tener Windows. Windows está basado sobre x86 y no se puede ahora mismo, digamos, portar a ARM. Entonces, tendríamos esa limitación. Limitación dependerá un poco de la aplicación y de si necesitamos Windows o no. Entonces, eso también será un factor a tener en cuenta. Lo mismo que ocurre con el sistema operativo Windows, también vamos a tener un límite de aplicaciones estándar, ¿vale? Vamos a estar limitados porque muchas aplicaciones que estarán basadas en Windows, por ejemplo, o estarán basadas, por ejemplo, en Linux, pero estarán basadas sobre procesadores x86. ¿Y qué ocurre? Que como son arquitecturas completamente distintas, habría que portar todas esas aplicaciones a, digamos, al estándar ARM. No todos los fabricantes, no todos los creadores de software, de aplicaciones, los desarrolladores, pues han hecho la portabilidad o desarrollan sobre ARM, entonces también hay que tener en cuenta esta limitación, ¿vale? Por otro lado, también vamos a tener la desventaja, bueno, desventaja podría decirse, que desarrollar sobre ARM requiere un poco de más conocimiento y entonces tiene un poco más de complejidad si lo comparamos con Windows, ¿vale? Porque en este caso vamos a tener que preparar entornos de desarrollo sobre los que poder compilar nuestras propias imágenes del sistema operativo. Digamos que tenemos que tener un conocimiento un poco más avanzado a la hora de poder, eso, compilar nuestra imagen del sistema operativo, compilar las aplicaciones para RM, preparar, digamos, todo lo necesario para que la placa pueda funcionar. No es tan sencillo como en Windows, pero bueno, la curva de aprendizaje requiere un poco de conocimiento previo, ¿vale? Entonces, como indico ahí al final, requiere conocimientos avanzados de Linux y Android a la hora de poder compilar tanto los programas como los módulos, drivers o el propio sistema operativo que queramos instalar en nuestra plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hemos visto un poco pues cuál es la principal diferencia entre ARM y x86, qué ventajas nos puede aportar ARM frente a x86 y qué desventajas tenemos, pues ya aquí sería ya, digamos, cuestión de valorar qué solución puede ser más factible para nuestras aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora de los distintos productos de los distintos fabricantes, en este caso serían los fabricantes VIA y ActionTech, pues qué núcleos core, digamos que cores ARM son los que se van a basar estas soluciones, ¿de acuerdo? Porque pese a que VIA, por ejemplo, el fabricante tiene su propio núcleo, también utiliza procesadores de otros fabricantes, ¿vale? Entonces, entre los distintos núcleos que podemos disponer, tendríamos del propio fabricante VIA que desarrolla su propio en Cortex A9, ¿vale? Después también tendríamos un procesador, en otro de los productos, un procesador de Qualcomm, este APQ 8096. También tendremos distintas soluciones que tengan integrados procesadores del fabricante NXP, un IMX6 Cortex A9 y después el IMX8M con Cortex A53 y Cortex M4 también en la propia placa. Y también del fabricante MediaTek, un procesador octa-core, el MediaTek i500, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo a continuación una serie ya de System on Module, ordenadores en una única placa, etcétera, que van a hacer uso de todos estos tipos de procesadores, ¿de acuerdo? Entonces iremos viendo todas las características de las placas y la utilidad que tiene. Pero antes de entrar en detalle en cada uno de ellos, vamos a hacer una pequeña diferencia también a la hora de mostrar, digamos, las distintas plataformas, ¿vale? Tendremos lo que son los System on Modules, los SOM y los Single Board Computers, que serían los SBC. Principal diferencia entre ellos es los SOM, digamos, es un módulo en el que vamos a integrar el procesador, la parte, digamos, la unidad de gráficos, la RAM y la memoria, ¿vale? Pero en este caso es un módulo que vamos a incorporar a otra tarjeta adicional, ¿vale? Entonces, que sería lo que llamamos la carrier board. Entonces, en este caso, aquí tendríamos en el módulo principal, en el SOM, lo que sería la unidad principal
y después esta unidad principal, esta tarjeta, la conectaremos a una tarjeta externa, que es la que nos va a aportar toda la conectividad, por ejemplo, externa. Todos los puertos USB, interfaz de Ethernet, conectividad inalámbrica, puertos de GPIO, I2C, todo ese tipo de interfaz, poder conectar una pantalla, etcétera. Esto va a tener un time to market, un tiempo, digamos, al mercado más lento, pero esto nos va a permitir una alta customización porque vamos a poder diseñar y desarrollar nuestras tarjetas adicionales, la Carrier Board, para adaptarla precisamente a nuestras necesidades de nuestra aplicación. Yo si no necesito tener 5 puertos USB en una placa, no tengo por qué comprar una placa que ya venga con todos esos puertos USB que me van a sobrar, sino en este caso poder tener a lo mejor una placa que esté más adaptada a mi diseño, en el que tenga pues el número de puertos USB necesarios, puertos I2C necesarios, etcétera, etcétera. Entonces, nos va a permitir customizar y tener una placa específica para nuestro diseño. Por otro lado, vamos a tener los single board computers, en el que ya vamos a tener, digamos, todo un ordenador en una única placa, ¿vale? Vamos a tener todo integrado en una única plataforma. Tenemos el procesador, la unidad de gráficos, RAM, memorias, todas las conexiones, etcétera, etcétera. Entonces, no vamos a necesitar desarrollar ninguna placa, ningún diseño, no vamos a tener que diseñar nada, sino que directamente ya adquirimos una placa de estas y ya tendremos todo lo necesario para poder desarrollar, instalar nuestro propio sistema operativo, el sistema operativo que nosotros deseemos, y ya crear nuestras propias aplicaciones para poder hacer uso de toda la conectividad que nos aporta esta plataforma, ¿vale? Como vemos, tiene un tiempo, digamos, al mercado mucho más rápido que el anterior, pero no tenemos la posibilidad de customización. Entonces, aquí habría que valorar, pues, si yo necesito una opción que sea más customizada, porque yo tengo algunas características que tengo que cumplir un poco más específicas, o si con una single board computer de estas, pues ya puedo cumplir con todas las especificaciones que tengo y se adapta a mis necesidades tanto en costes, potencia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de poder, como estoy comentando aquí, de poder desarrollar tanto para un módulo o para, por ejemplo, una single board, vamos a tener que trabajar con ARM, y entonces en este caso, ¿en qué nos vamos a basar? Vamos a basarnos en sistemas operativos Linux, también en Android, y entonces aquí vamos a tener que adquirir una serie de conocimientos para poder trabajar sobre estos distintos tipos de plataformas, ¿vale? Sobre estos sistemas operativos. Entonces, a la hora de trabajar con ARM, vamos a tener que tener en cuenta en el tema de la arquitectura y demás el bootloader, ¿vale? Que va a ser, digamos, el gestor de arranque que va a estar diseñado por el propio fabricante de la plataforma, porque va a ser el código, digamos, que cargue nuestro sistema operativo, que haga arrancar nuestro sistema operativo en la plataforma que nosotros tengamos. Tenemos que tener en cuenta también el kernel, que será el kernel pues, de Linux o de Android, ¿vale? Que será el núcleo, digamos, de nuestro sistema operativo, que va a gestionar todas las instrucciones, toda la comunicación entre el software y el hardware que tenemos disponible en nuestra plataforma, que en este caso va a estar adaptado por el fabricante, porque a partir de un kernel, digamos, de Linux básico, el fabricante puede ir añadiendo nuevos drivers, nuevos paquetes para poder adaptar este sistema operativo a las conexiones que yo tenga en mi placa. Entonces podamos sacarle el máximo partido a nuestra plataforma. Y después tendremos que tener en cuenta también pues el root file system, pues esto en este caso ya es estándar y va a estar pues compilado para arquitecturas ARM, ¿vale? Que sería pues cómo está organizado el directorio raíz, la jerarquía, los subdirectorios, etcétera. Digamos, esta sería la parte más estándar. Y aquí entra ya un término, un concepto que sería el de la compilación cruzada, ¿vale? Como he comentado, en la arquitectura de x86 y de ARM no son compatibles. Las aplicaciones que se desarrollan sobre una arquitectura ARM no se puede ejecutar sobre una de x86 y viceversa. Entonces aquí entra lo que llamamos la compilación cruzada o el cross compiler, que lo que nos va a permitir es compilar y crear ejecutables que estén basados, digamos, ejecutables para ARM, pero los vamos a poder crear desde una máquina x86, ¿vale? En este caso, a través de un compilador GCC, que es un conjunto de una colección de compiladores de código abierto para distintos tipos de códigos de programación, lo que vamos a poder hacer es crear compilar la imagen de un sistema operativo de ARM desde una máquina x86. Por ejemplo, el ordenador que yo tengo en el trabajo, poder bajarme el kernel de Linux necesario para mi placa, el bootloader, etcétera, y compilar directamente ya para ARM
para yo esos archivos pasarlos directamente a la memoria de la plataforma, ¿vale? Entonces, a través de este tipo, de esta aplicación o de este concepto, el de la compilación cruzada, lo que vamos a poder es adaptar crear nuestra propia imagen de nuestro sistema operativo para adaptarlo a cualquier plataforma ARM que nosotros tengamos, ¿de acuerdo? Entonces podremos crear imágenes basadas en Ubuntu, en Debian, Android o haciendo uso también del proyecto Yocto, en el que podemos crear también imágenes basadas en Linux para las plataformas ARM que vayamos a utilizar. Entonces, como digo, en esta parte requiere un poco más de conocimiento, requiere un poco de empaparse y estudiar cómo funciona, cómo instalar los requisitos para poder compilar todos estos sistemas operativos, aplicaciones, etcétera. Pero de forma genérica, digamos, el fabricante ya nos va a ir aportando pues todo lo necesario para yo poder compilar nuestro propio sistema operativo para instalarlo en su propia placa, ¿vale? Entonces va a ser la verdad que un proceso bastante sencillo una vez tengamos las nociones básicas adquiridas y tengamos todo el entorno de desarrollo correctamente configurado, ¿vale? Entonces ya hemos visto, una vez visto cómo, digamos, la diferencia entre ARM, x86, los tipos de placa que podemos tener aquí ahora mismo en nuestras soluciones y cómo trabajar con ellos, vamos a ir viendo distintas plataformas de estos dos fabricantes que comentamos, VIA y ActionTech. Entonces, empezaremos por las soluciones de ARM de VIA, ¿vale? Y primeramente, VIA es un fabricante taiwanés, ¿vale? Que es un líder, pues esto, un líder mundial en tema de aplicaciones de plataformas dedicadas a inteligencia artificial, IoT, visión artificial, ¿vale? Entonces, VIA va a ser un fabricante que nos va a proporcionar tanto el hardware como el software y los componentes básicos para poder crear nuestros sistemas operativos, digamos, y los dispositivos integrados. Entonces, como veremos más adelante, VIA nos va a aportar todos los archivos necesarios, el kernel, el bootloader, todo el archivo necesario para instalar el compilador cruzado, nos va a pasar los manuales para poder compilar la imagen como para la plataforma que nosotros hayamos desarrollado y nos va a indicar también todos los pasos para poder instalarlos, pasar los archivos a la plataforma, al SOM o a lo que fuese, y poder directamente ya dejar funcionando sus placas en, digamos, lo más rápido posible y de forma sencilla. Y todo eso, digamos, adaptando un kernel de Linux específico a la placa de desarrollo en particular sobre la que vayamos a estar trabajando. Entonces, va a ser un fabricante que nos va a aportar todo lo necesario para poder empezar a trabajar y desarrollar nuestras aplicaciones sobre sus plataformas. ¿De acuerdo? Entonces, empezaremos viendo lo que son las SOM, las que estábamos hablando, las que indicamos antes, que estarían en un módulo, lo que sería el procesador, la memoria y la RAM, que estas después tendrían que ir conectadas a las carrier board, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo distintos tipos de SOM que tenemos aquí en el fabricante VIA y empezaremos por esta, ¿vale? Sería la QSM 8Q60. Esta va a ser un módulo con formato Q7, que sería de 7x7, ¿vale? De 70 milímetros por 70 milímetros, que en este caso incluye un procesador quad-core o dual-core, depende de la versión que elijamos, de NXP a 1 GHz, ¿vale? Un Cortex A9. Esto va a ser interesante para aplicaciones de, por ejemplo, de automatización industrial. Entre las especificaciones que podemos encontrar, teníamos los dos tipos las dos variantes con los dos tipos de procesador, si quad-core o dual-core, una memoria de 2 GB de DDR3, un almacenamiento de 4 GB, una memoria flash de 4 GB, y después tendremos también un bootloader de 4 MB en memoria, digamos, flash SPI, sobre el que vamos a cargar el bootloader para poder cargar nuestro sistema operativo. Y ya después empezamos a entrar en especificaciones ya, digamos, características más generales, unidad de procesamiento gráfico, para poder soportar distintos estándares de, digamos, de aceleración hardware, soporta decodificación vídeo MPEG-2, H.264 hasta 1080. Digamos que aquí, como vemos, tenemos una serie de decodificaciones y de aceleradores hardware y demás para esas aplicaciones en las que necesitemos trabajar con vídeos y demás, ¿de acuerdo? Tenemos después la característica aquí del puerto Ethernet, el audio, la interfaz audio que soporta, I2S, transmisor para poder conectar a una pantalla HDMI, después también soporta USB y después también tendríamos por esta aquí, por el lado de la derecha, PCI Express, soporta puerto HDMI,
conector LVDS, hasta 4 USB 2.0, USB también el OTG para poder conectar a otro tipo de dispositivos, puertos COM, puerto Buscan, el Gigabit Ethernet, puerto Ethernet. Tenemos soporte hasta 3 I2C, I2S también para el tema del audio, SPI para poder conectar y gestionar ese tipo de dispositivos o aplicaciones en las que necesitemos este tipo de interfaces. PWM, además también tiene ya incorporado el slot para la tarjeta micro SD. Y el sistema operativo sobre el que va a estar basado las soluciones para este SOM estarán basados en el Linux kernel, en el kernel de 4.1.15. ¿De acuerdo? Temperatura de funcionamiento desde los menos 20 grados centígrados hasta los 70 grados centígrados. ¿Vale? Como hemos comentado, las SOM necesitan de una placa externa que va a ser la que le aporte toda la conectividad. Entonces, en este caso, esta SOM va a ser compatible con esta carrier board, ¿vale? Que sería la QSM DB2, ¿vale? Sobre ella es sobre la que conectaremos la SOM y es la que va a aportar todas estas conexiones que vemos aquí en la imagen y en las especificaciones, ¿de acuerdo? Va a tener un códec, digamos, un códec de audio para poder sacar la señal de audio para altavoces o auriculares, por ejemplo, y tenemos entre los distintos puertos un conector LVDS, conector para el panel táctil, 4 puertos, digamos, los cabezales, los pines para 4 puertos COM, GPIO, podemos tener hasta 16 pines de entrada-salida, conector del Buscan, conector también para el I2C o con el puerto serial. Como comentaba también el tema del audio para salida de auricular, salida o entrada de micrófono, por ejemplo, y salida de altavoces. Tenemos un slot para poder introducir una tarjeta SIM para en el caso de que, por ejemplo, queramos añadir conectividad inalámbrica, podemos hacer uso del puerto mini PCI Express que tiene y conectar ahí, por ejemplo, un módulo de Wi-Fi Bluetooth, un módulo de 3G o de 4G para conectar esa conectividad inalámbrica, ¿vale? Por el otro lado, también tendríamos un panel un puerto HDMI, 2 puertos USB 2.0, un puerto COM, tenemos dos puertos Ethernet, LED, ya después, pues eso, el LED de estado y un botón también para el reset. En este caso, la fuente de alimentación, la alimentación de la placa, podemos tener desde los 15 hasta los 24 voltios y también una temperatura, un rango de temperatura de los menos 20 hasta los 70 grados centígrados. Y estamos hablando de una placa que mide, como vemos aquí abajo, 14 centímetros por 10, ¿vale? No es una placa muy grande en la que ya vamos a poder tener todo ese tipo de conectividad y poder desarrollar nuestras aplicaciones sobre ella. La siguiente que vamos a ver es la QSM 8Q80 ¿vale? También va a estar, viene en un formato Q7 y en este caso va a ser una plataforma bastante interesante para, por ejemplo, aplicaciones de información, entretenimiento y demás en vehículos, como puede ser en aviones, en autobuses, en trenes, etcétera, etcétera, ¿vale? Como digo, aquí ya dependerá un poco de las prestaciones, de las necesidades de cada uno para poder elegir un módulo, un SOM u otro. En este caso, el procesador puede ser un quad core o dual core, digamos Cortex A53, y ya viene incluso con un Cortex M4, un microcontrolador en el propio SOM, ¿de acuerdo? En este caso es a 1,6 GHz. Viene incorporado con una memoria, una RAM de 2 GB LP de Low Power DDR4 de menor energía, de menor consumo, un almacenamiento flash de 16 GB y después ya tendríamos aquí 2 unidades, digamos, de procesamiento gráfico. Por eso indicaba que esto puede ser interesante para aplicaciones de información, de entretenimiento, en las que vamos a poder conectar una pantalla y poder eso, aportar información, entretenimiento, multimedia, etcétera, etcétera. En este caso, además de las unidades de aceleración hardware, gestión de unidades de procesamiento de 2D, 3D, va a soportar también la decodificación ya a 1080, 60 frames por segundo, ¿vale? Aquí vemos los estándares que puede decodificar. Va a ser compatible, pues ya tenemos la parte del Ethernet, tema del audio, el I2S, la interfaz para el audio. Vamos a tener también pues, USB, podemos conectar también un reloj externo, un RTC externo y soporta entre los distintos interfaces de entrada-salida el estándar MIPI
DSI, que es el Display Serial Interface, para poder, de alta velocidad, digamos, para poder conectar pantallas, 4 USB 2.0, USB OTG, SDIO para poder conectar también de tarjetas SD, puede soportar I2C, PCI Express, puerto SPI, puerto Serial, I2S para el tema del audio, gestionar audio, puerto PWM, el JTAG para el tema de buguear y demás, y 8 pines GPIO, los de pines de entrada-salida para propósito general. En la propia placa ya va a tener incorporado el slot para la micro SD, así como el conector CSI para una interfaz de serial a las cámaras para poder conectarla directamente, ¿vale? En este caso, el sistema operativo va a estar basado sobre Yocto 2.5, que es un proyecto, digamos, de código abierto sobre el que poder crear nuestras imágenes, compilar nuestras imágenes basados en Linux. Y en este caso, en rango de temperatura desde los 0 grados hasta los 60 grados centígrados. La carrier board asociada a esta va a ser la QSM DB3, ¿vale? Que va a estar específicamente diseñada para poder hacer uso de esta SOM, en la que ya, como comentaba antes, en este caso viene ya con un microcontrolador, en este caso de fabricantes ST, un microcontrolador Cortex M3 incorporado ya en la propia placa. Ya vamos a tener, digamos, un códec, unos drivers de audio destinados para poder, como estamos hablando de entretenimiento, de información, etcétera, ya no solo vídeo, sino poder gestionar mejor el audio, ¿vale? Altavoces que podamos conectar y demás. Ya viene con GPS incorporado, posicionamiento global, viene con Wi-Fi y Bluetooth incorporado. Como vemos, hay Bluetooth 4.2, ya está todo esto incorporado dentro de esta carrier board. Así también como podemos conectar sensores de movimiento y demás. Podemos conectar también soporta digamos, paneles Full HD de hasta 10.1 pulgadas, también con el conector, digamos, el panel táctil capacitivo. Y entre los distintos tipos de conectores que podemos ir viendo, pues tenemos el conector LVDS, sensor de luz, micrófono, entrada de micrófono, dos conectores para altavoces, puerto Ethernet, mini PCI Express también, si queremos añadir, por ejemplo, como en este caso, un módem celular 4G, por ejemplo. Tenemos los puertos, también los conectores para conectar la antena, para ampliar la cobertura del Wi-Fi, del Bluetooth, del GPS. Tendremos distintos botones para el tema de para encender la placa, botón de reset, puerto USB 2.0, puerto mini USB también, distintos LEDs y ya después también, como comentaba, distintos buses, CAN, GPIO, RS232. Entonces aquí vamos a tener, como vemos, otra serie de conectores que pueden ser útiles para nuestra aplicación. En este caso, por ejemplo, también podemos conectar una tarjeta SIM, pero en este caso sería de formato nano SIM, y tendremos una fuente de alimentación, una alimentación, digamos, que necesita, que sería con el conector este aquí, el verde, que va desde los 9 hasta los 36 voltios de continuo. Y un rango de temperatura de funcionamiento desde los menos 20 grados hasta los 70 grados centígrados. ¿Vale? El siguiente que vamos a ver es la SOM 6X50, ¿vale? Esto ya va a ser digamos, relación calidad-precio, una relación bastante compacta y efectiva, digamos, en cuanto al coste, para aplicaciones, por ejemplo, de hombre-máquina, ¿vale? Interfaz hombre-máquina, en el que queramos tener lo necesario para poder desarrollar un producto lo más rápido posible y sacarlo al mercado lo antes posible, con todas las características básicas ya solucionadas. En este caso, la SOM 6X80 va a estar basado en un procesador de vía Cortex A9 a 800 MHz, va a tener una memoria RAM de 512 megabytes DDR3 y un almacenamiento de 8 GB ya incorporado dentro del propio SOM, ¿vale? Va a tener una unidad de procesamiento gráfico, en este caso Mali 400SP, que va a tener distintas unidades de procesamiento gráfico para 3D, para 2D, aceleración hardware y soporta la decodificación de vídeo MPEG-2 y H.264 hasta 1080p, ¿vale? Además, ya como hemos comentado, soporta distintas interfaces de Ethernet, viene con el códec para gestionar audio, las salidas de audio, para poder conectar unos altavoces, poder conectar a un puerto, a una pantalla, digamos un conector HDMI, de USB a comunicación serial también soporta. ¿Y qué más puertos soporta esta zona en particular?
HDMI o LVDS, depende de cómo queramos conectar la pantalla. Vamos a tener salida de vídeo digital, también la interfaz para la CSI, Camera Serial Interface. Podemos tener 3 puertos USB 2.0, puertos hasta 6 interfaces de comunicación en serie, como vemos por aquí, 9 pines de GPIO, interfaz Ethernet, en este caso hasta 100 megabits por segundo, no gigabits, puertos I2C, slot para tarjetas SD, dos conectores, digamos, dos interfaces SPI, 4 PWM, en función de, por ejemplo, temas de audio que queramos conectar otros dispositivos, sensores, etcétera. Entrada, salida de audio, así como micrófono, y también salida incluso para auricular directamente. En este caso, el sistema operativo va a estar basado en Linux con el kernel 3.4.5 y temperaturas de funcionamiento desde los 0 grados hasta los 60 grados centígrados. Como vemos, un tamaño pues, de 6,76 centímetros por 4,8. Un tamaño bastante reducido para esta SOM, ¿vale? La carrier board que está asociada a esta SOM será la SOM DD1, que aquí, como vemos, tenemos todo tipo de conexiones a las que podemos conectar todo nuestra SOM. Vamos a tener, pues, panel, como comentaba, conector para un panel LCD, para el panel táctil, para poder conectar el panel táctil, dos puertos USB 2.0 por un lado, 4 puertos COM, puertos serial, interfaz para conectar cámara, I2C, SPI, salida para auriculares, entrada de micrófono, salida, digamos aquí de audio, tenemos distintos tipos de interfaces. Tenemos también un switch para el watchdog para poder configurarlo, botón de encendido, podemos añadir la batería para tener el RTC ya siempre encendido, sincronizado, el conector de alimentación y después tendríamos también el puerto Ethernet de 100 megabits por segundo, así como la entrada ya previamente del auricular, ¿vale? Además tendremos un puerto de micro SD y, como comentaba también, un puerto HDMI, así que podemos elegir una salida de LCD, digamos, con el conector que ya viene incorporado, o un puerto HDMI para conectar una pantalla. Entrada de alimentación de los 5 a 19 en voltios y funcionamiento, temperatura de funcionamiento desde los 0 hasta los 60 grados centígrados. ¿Vale? Vamos a ver la siguiente, la SOM 6X80, que es similar a la anterior, pero un poco ya más potente. ¿Vale? En este caso también va a ser de baja potencia y va a ser también interesante para aplicaciones de esa interfaz hombre-máquina. ¿Vale? En este caso va a estar basado en un Cortex A9 Dual Core de 1 GHz de día del propio fabricante, con una memoria 2 GB de DDR3 y un almacenamiento de 8 GB, una memoria flash de 8 GB. Tenemos también una ROM SPI, una flash ROM SPI, 512 kilobytes, y ya como las anteriores, pues una unidad gráfica de procesamiento gráfico, unidades de procesamiento para 2D, 3D, aceleración hardware, decodificación de vídeo MPEG-2 y H2.64 hasta 1080, y también vamos a tener, pues, eso, conectividad compatible, pues, para poder conectar Ethernet, cable de Ethernet, gestionar audio, HDMI, distintos puertos USB. También podemos conectar usar el conector LVDS para las pantallas externas. Vamos a poder soportar 3 puertos USB 2.0, distintos 6 UART, 9 pines GPIO de entrada-salida. 3 también tenemos I2C para distintas memorias, sensores, dispositivos que queramos conectar. Compatibles con slot, con tarjetas micro SD, 2 puertos SPI, y después también entrada, salida de audio, así como entrada a micrófono y salida de audio para auricular, ¿vale? Y también vamos a tener un conector para debuguear directamente en la propia SOM. En este caso, el sistema operativo va a estar basado en Yocto 2.1, que está basado en el Linux kernel 4.4.26. Rango de temperatura de 0 a 60 grados centígrados. La carrier board que va asociada a esta SOM 6X80 es la que vemos aquí, la SOM DB3, ¿vale? Como vemos aquí en este espacio donde va la SOM, y vemos toda la conectividad externa que podemos añadir a nuestro dispositivo, ¿vale? Entonces aquí vamos a poder tener, pues, un conector para el LCD, así como el panel táctil que queramos conectar. Vamos a tener también el puerto HDMI,
podemos tener distintos puertos COM, un conector también, conector serial, dos puertos USB 2.0, HDMI, conector para cámara, un conector para poder debuguear, un cabezal pines hasta 9 GPIO para conectar distintos sensores, LEDs, botones, lo que nosotros queramos, puertos I2C, SPI, entrada-salida de auriculares, tanto para y de audio, para altavoces, tanto mono como estéreo, micrófono incorporado en la propia placa. Tenemos también pues, distintos conectores, por ejemplo, para poder conectar la batería del RTC, botones, digamos, e incluso también en la parte trasera, un puerto mini PCI Express para poder conectar, por ejemplo, un módulo Wi-Fi, Bluetooth, un módulo de 4G o 3G para poder aportarle esa conectividad inalámbrica a este módulo, ¿vale? Además, aparte del HDMI, pues tenemos la fuente de alimentación de los 12 hasta los 24 voltios de continua y un rango de temperatura de funcionamiento desde los 0 grados hasta los 60 grados centígrados. ¿Vale? Estas son aplicaciones que, por ejemplo, ya venga incorporado con la pantalla TFT, con la pantalla LCD de 10 pulgadas con el sensor táctil capacitivo ya conectado, ya tendríamos una solución integrada para poder, por ejemplo, en una máquina de vending o por ejemplo, un autobús, para poder pagar directamente y tenerlo ya todo integrado y desarrollar nuestras aplicaciones para este módulo sobre el que ya vamos a tener la pantalla, los conectores, los botones, la conectividad inalámbrica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora ya vamos a ver un módulo ya un poco ya más potente, en este caso es el SOM 9X20, que va a ser una solución compacta, bastante compacta, pero ya para aplicaciones ya digamos que necesitamos un procesamiento gráfico más intenso, ¿vale? En este caso la SOM 9x20 va a tener un procesador de Qualcomm, a diferencia de los de antes que eran de VIA, el APQ8096SG, que en este caso es un quad-core, pero vamos a tener dos procesadores, dos núcleos de altas prestaciones a 2,342 GHz y dos de baja potencia a 1,593 GHz. Digamos que para aplicaciones en las que necesitemos más potencia, pues poder hacer uso de esos núcleos. Una memoria 4 GB LPDDR4, almacenamiento de 64 GB de memoria flash, y ya vamos a tener aquí una unidad de procesamiento gráfico ya más completa, ya más potente, sobre la que vamos a poder, además de los distintos aceleradores hardware, etcétera, gestionar 3D, gráficos 3D. Como vemos abajo, ya aparte tenemos soporte para H.264, distintos estándares, podemos decodificar vídeos de hasta 4K 60 FPS, frame por segundo, o 1080, 240 frames por segundo. Ya como vemos, ya aquí estaríamos hablando de poder gestionar vídeos de forma más intensa. Podemos controlar, decodificar ese tipo de vídeos, ¿vale? Interesante en este SOM es la Trusted Platform Module. Va a ser compatible para poder añadir pues esos módulos, digamos, módulos de plataforma de confianza, esos, digamos, de forma externa, poder conectarlo y almacenar pues, las credenciales, certificados, claves de cifrado, etcétera, para aportarnos un plus de seguridad en nuestro dispositivo. Va a tener ya incorporado conectividad inalámbrica de Wi-Fi, como vemos aquí, 802.11 A, B, G, N y AC, así como Bluetooth 4.1, y esto lo vamos a tener todo integrado ya en un módulo que ya viene en la propia SOM, ¿vale? Además tendremos un conector también y tendremos conectividad, digamos, posicionamiento global, GPS, ¿vale? Además, estándar HDMI 2.0 para poder conectar en la carrier board. Como vemos aquí a la derecha, es compatible pues HDMI, dos puertos DSI para conectar distintas pantallas de alta velocidad, digamos Display Serial Interface, CSI también para pantalla, para cámaras, interfaz para cámaras, USB 3.0, USB 2.0, entrada, gestión del audio, también para poder gestionar audio, y ya después tenemos pines multifunción para UART, I2C, SPI, GPIO y demás, ¿vale? Entonces, como vemos, ya es una solución un poco más avanzada que las anteriores, pero en este caso será pues, más dedicada a esas aplicaciones en las que necesitemos un procesamiento gráfico más intenso. En este caso, el sistema operativo será Android 8.0 o el Linux kernel 3.18.44. Rango de temperatura de funcionamiento desde los menos 20 grados hasta los 70 grados centígrados. En este caso, aquí tendríamos la carrier board asociada a la SOM 9x20, que sería la SOM DB2,
Como vemos aquí iría incorporada nuestra SOM y tendríamos pues toda esta conectividad para poder hacer uso en nuestras aplicaciones. Vamos a tener un códec específico de audio, puertos, puertos LAN de Ethernet, también para un hub LAN. Vamos a poder conectar una pantalla, eso tenemos aquí entre los distintos conectores, un puerto para conectar una cámara, un panel LCD, puertos en un panel capacitivo proyectado, dos puertos USB 2.0, un puerto USB 2.0 OTG también, un conector COM, GPIO, hasta 8 pines de entrada-salida, dos interfaces de I2C. Como vemos, aquí ya tenemos de todo, ¿vale? Entrada de micrófono, dos salidas de altavoces de hasta 2 vatios, módulo para poder conectar otros módulos, digamos, conectores para conectar módulos de audio, botones incorporados de volumen, botones para encender, apagar la placa, micro SD, un slot de micro SD, mini PCI Express también para poder conectar. Y ya por el otro lado, por la parte de atrás de la placa, tenemos HDMI, que en este caso era el 2.0 como comentábamos, dos puertos USB 3.0 y ya tendríamos un micro USB 2.0 también y dos puertos Ethernet, en este caso serían gigabits, frente a los anteriores que eran hasta 100 megabits, ¿vale? En este caso la alimentación es de 12 voltios y un rango de funcionamiento también desde los menos 20 grados hasta los 70 grados centígrados. Aquí estamos hablando de una placa de 17 por 8 centímetros más o menos, ¿vale? Entonces ya es una solución bastante potente para ese tipo de aplicaciones que requieran gráficos más intensos. Vamos a ver aquí también, ahora ya vamos a pasar de los SOM, digamos, vamos a ver ya placas ya en las que están todo incorporado. En este caso sería la VTS 8589, que es de baja energía, pero digamos ya está, en este caso va a ser compatible para el estándar de Intel, el OPS, para poder conectarlo a otros dispositivos, otros ordenadores industriales y demás, ¿vale? En este caso van a haber dos configuraciones que serían con el quad-core Cortex A9, en este caso de NXP a 1 GHz, ¿vale? Es el IMX6. En este caso tendríamos el Quad Plus para una de las versiones y el 6 Quad para la otra. Tenemos memoria RAM 2 GB de DDR3, 8 GB de memoria flash de almacenamiento, un bootloader de 4 MB de memoria RAM, digamos, SPI, ¿vale? Que vamos a poder cargar el bootloader aquí. Y después vamos a tener dos configuraciones para lo que es la unidad de procesamiento gráfico. Depende de si necesitamos más procesamiento o menos procesamiento. Como siempre, unidad de procesamiento para 3D y 2D, así como aceleración hardware y soporte de vídeo para VC1 y H.264 hasta una resolución de 1080p, ¿vale? Además, pues, interfaz gigabit Ethernet, un códec ya específico para audio, en este caso de baja energía, transmisión para HDMI 1.4, USB, Wi-Fi incorporado en la propia placa. Entre los distintos conectores vamos a tener conector JTAG para, por ejemplo, debuguear, el conector para la batería del RTC, dos puertos USB 2.0, puertos gigabits de Ethernet, un slot micro SD, botón de reset, y después también tenemos el conector OPS que va a incluir pues salida también vamos a tener que incluye con señales para HDMI, USB 2.0, UART, GPIO, audio y la alimentación, ¿vale? En este caso, la alimentación estaría entre los 2 y los 19 voltios de continua y podemos tener aquí el sistema operativo, el Linux kernel 4.1.15, ¿vale? Y un rango también en este caso, un rango menor de temperatura de funcionamiento, desde los 0 hasta los 45 grados centígrados, ¿vale? Pero en este caso ya vemos una solución compatible con el estándar este de Intel para poder conectar a otros módulos, a otros dispositivos, ¿vale? El siguiente que vemos es un SBC, un Single Board Computer, es la VAD 630, donde vamos a tener todo incorporado dentro de la placa. En este caso va a estar basado en un procesador de vía Dual Core Cortex A9 a 1 GHz. Vamos a tener una memoria de 1 GB DDR3, almacenamiento de 4 GB en formato memoria flash eMMC, un bootloader de 512 KB
y también va a tener soporte para, digamos, unidades de procesamiento gráfico, ¿vale? Aceleración hardware, aceleración para procesamiento de 3D y 2D, así como también de codificación de vídeo MPEG-2, H.264 de hasta 1080p. Además, pues eso, tiene un propio códec para audio, poder conectar a un HDMI, USB y demás. Entonces, ¿qué tenemos en esta placa incorporado? Conector LVDS, así como también el conector I2C para el panel táctil capacitivo que tengamos en nuestra pantalla. Tenemos también un HDMI, puerto USB, puerto UART, conector para el RTC, para el cargador de batería, distintos botones, puerto ya un slot para una tarjeta SIM, ¿vale? También para poder conectar un mini PCI Express por aquí, con el que poder aportar conectividad inalámbrica, Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G, lo que deseemos. Por el otro lado también tendríamos conector micro USB 2.0, un slot para tarjetas micro SD. Tenemos también entrada y salida de audio, tanto para micrófono como para auricular. Aparte, después tendríamos distintas luces, botones para el funcionamiento de la placa, puerto HDMI, dos puertos USB 2.0 y después distintos estándares, distintos puertos serial, así como el de Ethernet a 100 megabits por segundo, ¿vale? Tensión de alimentación de esta placa, 12 voltios, o también la opción de 5 voltios, ¿vale? Sistema operativo va a estar basado en Android 5.0 o en Linux con el kernel 3.4.5. Rango de temperatura de funcionamiento desde los 0 grados hasta los 60 grados centígrados. Entonces ya esto tenemos una solución decente, digamos, para aplicaciones en las que tengamos que gestionar una pantalla, por ejemplo, algo de ticketing o vending o cosas así, ¿de acuerdo? Vemos aquí otra opción más potente, en este caso la VAB 820, en este caso también es de menos energía, pero esta está pensada para el edge computing, digamos, para conectividad, más conectividad de entrada-salida y opciones con conectividad inalámbrica ya incorporada. Tienen dos opciones en las que van a estar basados en un procesador de NXP, en este caso quad-core, con un Cortex A9 a 1 GHz, ¿vale? Va a estar la versión Plus para esta versión 820 QP frente a la otra que usará la 6 Quad de NXP, ¿de acuerdo? Aquí ya pues depende de si necesitamos más potencia o no, elegiremos uno u otro. Memoria RAM que tiene incorporada 1 GB DDR3, un almacenamiento de 4 GB incorporado en la placa, una ROM de 4 MB de una flash SPI. Ya tendríamos también dos opciones de unidades de procesamiento gráfico en función de si necesitamos más potencia para procesar el vídeo. Habrán dos versiones en las que pues, vamos a tener 3 unidades de procesamiento gráfico integrados para el 3D, 2D, aceleración hardware, OpenGL, etcétera, y soporte también para la decodificación de vídeo, como vemos por aquí, de hasta 1080p, ¿vale? Además, como vemos, ya es un poco estándar, ¿no? El tema del LAN, del audio, ya viene con los códecs preparados para poder gestionar el tema del audio, del Ethernet, HDMI, USB y también una tarjeta mini PCI Express en la propia placa, ¿vale? Como vemos aquí en la parte de la derecha, entre todos los puertos, digamos, que tenemos, pues así un poco de forma rápida y general, puerto LVDS, salida de ese vídeo, super vídeo, bueno, en este caso sería de entrada, USB 2.0, puerto COM, tendríamos para I2C, CSI también para las cámaras, para poder conectar las cámaras. Sí, ya voy un poquito más rápido. Puertos HDMI, digamos, aquí tenemos de todo, ¿vale? En este caso basado en Android 6.0 y el kernel de Linux kernel 4.1.15. Esta ya sería la versión más potente, la VAB 950, en la que va a estar pensado para la inteligencia artificial, Internet, digamos, inteligencia artificial de las cosas. En este caso va a incorporar un procesador octa-core de MediaTek i500 con 4 núcleos Cortex A73 a 2 GHz y otros 4 Cortex A53 a 2 GHz, con dos versiones de 2 GB o 4 GB LP DDR4, almacenamiento de 16 GB y después una unidad de procesamiento gráfico también aquí incorporada, pues también para lo mismo, con aceleración hardware, 2D, 3D y demás. Entonces, entre los distintos conectores que podemos encontrar, además esto viene con Bluetooth y con Wi-Fi incorporado, pues aquí podemos ver Ethernet,
puerto COM, mini SPI, SSI, conectar pantallas, etcétera, etcétera, ¿vale? Voy un poquito ya más rápido para poder terminar, el HDMI también. Lo bueno del fabricante VIA, como comentaba antes, es que nos aporta pues toda la documentación, todos los archivos necesarios para poder hacer uso de su plataforma y desarrollar sobre ellas. Y esto es un ejemplo, por ejemplo, para el caso de la VAD 630, en su propia página web tendremos la documentación, todos los manuales para poder desarrollar y crear, compilar nuestras propias imágenes, tanto de Linux como de Android, para poder instalarlo en la placa, así como también vamos a tener todos los archivos necesarios para poder compilar, instalar sistema operativo y demás. En este caso nos aporta los BSP, ¿vale? Que serían los Board Support Package, que serían, digamos, tendríamos el kernel básico de Linux sobre el que vamos a trabajar y el fabricante ya va creando distintos drivers para poder hacer uso de los distintos conectores de la placa. Entonces, poder crear una imagen perfecta, digamos, perfectamente adaptada al hardware que tenemos. Entonces ya nos va a aportar la documentación, así como como los archivos necesarios. Y entre la documentación también va a ser muy sencillo porque nos va indicando en qué consiste cada archivo, para qué sirve esto, seguir los pasos y como vemos aquí a la derecha, pues cómo ir compilando, por ejemplo, en este caso, el kernel de Linux, en el que nos va a ir indicando las instrucciones por las que tenemos que ir ejecutando para poder compilar, en este caso, el kernel de Linux que posteriormente cargaremos sobre la VAD 630. Entonces, como digo, en este caso, VIA nos va a proporcionar todo lo necesario para desarrollar, compilar, crear nuestras imágenes y poder cargarlas en sus plataformas, ¿vale? Ahora finalmente vamos a ver un par de soluciones de ActionTech basadas en ARM. ActionTech también es un fabricante, digamos, dedicado al tema del ordenador industrial, sistemas embebidos y demás. En este caso, sus líneas de productos incluyen placas embebidas, System on Module, ordenadores en placas, sistemas embebidos, gateway, panel PC táctiles y soluciones médicas, industriales y también para señalización, pues, de tema digital. Como digo, no solo se va a basar en este tipo de versiones de sistemas SOM, por ejemplo, sino que vamos a tener panel PC y muchos equipos más completos, ¿vale? Pero en este caso vamos a ver un par de plataformas basadas en ARM, que serían estas que vamos a ver aquí. La Q7M100, que es la serie de la imagen de la derecha, ¿vale? Que está sobre el formato Q7, que como comentábamos al principio es de 7 por 7 centímetros. En este caso incorpora un procesador de NXP a 454 MHz. Es para, digamos, para aplicaciones industriales, automatización industrial, con una memoria 128 megabits, 4 GB de almacenamiento interno, conectividad Ethernet, audio, Buscam, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, en la imagen superior izquierda vemos una placa de evaluación sobre la que hemos conectado esta SOM y, como vemos aquí, todo tipo de conectividad, puertos COM, puertos serie, GPIO, USB, tarjetas SD, pantallas. Aquí tendríamos pues todo tipo de interfaces con las que poder desarrollar nuestras aplicaciones, ¿vale? Y la última de las SOM que vamos a ver es la Q7M120 y la SCM120. Serían, digamos, la misma versión, pero en dos estándares, en dos factores de forma distinta. Q7 por la parte de la izquierda y el S-Mark en la parte de la derecha, ¿vale? El estándar S-Mark en el de la derecha. Pero ambos van a ir incorporados con un procesador de NXP y MX6 Quad o Dual de 800 MHz, 1 GB de memoria RAM, 4 GB de memoria de almacenamiento y ya tendríamos Ethernet gigabits, audio, Buscam, vamos a tener también I2C, SPI, puertos GPIO, conector también de PCI Express. Entonces, como vemos, también tenemos todo tipo de conectividad para poder utilizar en nuestras aplicaciones, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, hemos estado viendo una amplia gama de productos de distintas configuraciones para utilizar en distintas aplicaciones y ver cuál podría ser la que más se adecue a nuestras aplicaciones, a nuestro diseño y poder incorporarlo, pues eso, ya no tener que desarrollar desde cero un diseño electrónico, ni eléctrico, ni nada de esto, ni fabricar nuestras placas, sino que haciendo uso de estas SOM con sus carrier board, por ejemplo, tener todo lo necesario para poder crear nuestras aplicaciones lo más rápido posible y sacarlo al mercado lo antes posible y que nos dure y que ya vengan pues eso, con que tengan una alta durabilidad, prestaciones, etcétera, etcétera. Entonces vamos a terminar por aquí el webinar de hoy. Espero no haber sido demasiado denso en cuanto a características y demás, pero también un poco para que ustedes vean todos los tipos de configuración
que tenemos, que los fabricantes disponen, y ya sería pues cuestión de valorar y evaluar qué soluciones se adaptan más a nuestras necesidades. Además, por ejemplo, con el fabricante DIA, en el caso de que ya sean un número de pedidos, pues ya por encima de las 1000 unidades y demás, pues ya incluso se puede personalizar la carrier board para tenerla adecuada específicamente a lo que yo necesito, porque a lo mejor me sobran puertos o yo necesito otro puerto en particular y podríamos incorporarlo al desarrollo de la carrier board, ¿vale? Entonces, hasta aquí sería el webinar de hoy. Muchas gracias a todos por asistir y bueno, espero que por lo menos se hayan enterado de las distintas plataformas que hay disponibles en estos dos fábricas. Pues muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante, como siempre, y muy, muy, muy completo. Sí que se nos ha echado un poco el tiempo encima. Y teníamos una pregunta relacionada justo con las carrier board que tú has contestado prácticamente ahora mismo. Voy a ampliar yo un poco de información. Nos preguntaban si las carrier board sería el equivalente a los kits de evaluación para los distintos SOM que hemos presentado. Y en este caso, pues decir que sí, que efectivamente la carrier board es una placa que viene muy completa con todos los periféricos, todas las interfaces que nos puede, que nos puede dar el SOM. No quiere decir que no estén industrializadas, están industrializadas y nos pueden servir perfectamente para nuestra aplicación final, pero es una solución cara a nivel de carrier board, salvo que se necesitaran todos esos conectores. Entonces, la idea de la carrier board, de la SOM, para la SOM 6X80, etcétera, la idea es poder probar el módulo al completo y a partir de ahí tener como un esquemático para poder desarrollar nuestra propia carrier board ya sacando los periféricos que no requieran nuestra aplicación con el fin de bajar o bajar los costes de la solución definitiva. Quería añadir también, como ha dicho Carlos, pues que nosotros tenemos la capacidad de hacer estos diseños también. Entonces, bueno, pueden contar con nosotros en caso de que no tengan tiempo o no tengan recursos o facilidades para poder diseñar su propia carrier board. Pero la idea inicial de estas carrier efectivamente es poder probar toda la funcionalidad que nos dan cada uno de los System on Module. Así que nada, esta era la pregunta que teníamos, Carlos. Muchísimas gracias por el webinar. Muchísimas gracias a todos los asistentes por vuestro tiempo y esperamos veros en futuros webinars. Vamos celebrando webinars dos por mes de distintos temas y bueno, pues esperamos veros un poco más adelante. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen jueves. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias a todos por asistir. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias.